Hola, ¿qué tal? Buen día, hermanos. Gusto en saludarles. Hoy nos toca la lección número 9 de este libro de Nehemías. Y como comentario, sí quisiera decirles que en las escrituras hebreas originales, Esdras y Nehemías fueron considerados un solo libro. Sobre su contenido y propósito es que estos libros nos proveen de la única información histórica que poseemos del periodo que sigue al regreso del desierto del pueblo de Israel, los judíos. En la segunda parte de esta obra, o sea, en nuestro libro de Nehemías que estamos viendo, encontramos a este libro dedicado afanosamente a la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén, junto con esta empresa que se dedica a la titánica tarea de reconstruir la vida religiosa y espiritual del pueblo por medio de la obediencia a la ley de Moisés. Los triunfos y derrotas, las frustraciones y las alegrías de este periodo nos animan, hermanos, al trabajo constante en la vida del Señor. Bien, lección número 9. Yo les recomiendo que para abreviar el tiempo lean el texto completo de este estudio, de esta lección 9, que es Nehemías capítulo 8, versículo del 1 hasta Nehemías capítulo 9, versículo 38. La lección tiene este título: Lectura en el libro de la ley y confesiones de pecado. Hay un versículo clave que es el que nos recomiendan para memorizar. Está en Nehemías capítulo 8, versículo 8, y dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. A manera de introducción, sí quisiera decirles que Esdras, como líder religioso, cumplió su propósito al dar al pueblo el alimento espiritual que necesitaba. No hay nada más trágico que ignorar las instrucciones de Dios. Uno de los profetas menores escribió de parte de Dios lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4, verso 6. El pueblo se había ocupado de trabajar en la reedificación del muro y las puertas y viviendas también. Era justo que tuvieran un tiempo de refrigerio espiritual. Hay necesidades en los humanos que no se pueden llenar con cosas materiales. Tenemos necesidades espirituales y gracias a Dios tenemos su preciosa palabra para llenarnos de toda bendición. Cuando leemos la palabra de Dios debemos preguntarnos: ¿qué enseñanza hay para mí en este pasaje? ¿Me señala algún pecado que debo confesar? ¿Hay algún mandato que debo cumplir? Si hacemos esto, nuestra lectura será muy provechosa. Primeramente vamos a abordar lo que nos dice esta lección en el capítulo 8 de Nehemías, de los versículos del 1 al 5. Un deseo por la palabra de Dios. Primeramente, para este tiempo, el pueblo estaba más organizado. Era el mes séptimo, más o menos como septiembre en nuestro calendario actual. En el calendario hebreo se celebraban 3
fiestas en este mes de septiembre. Por ejemplo, el Año Nuevo y el Día del Perdón, de la Expiación, o sea, el Yom Kippur, y la Fiesta de los Tabernáculos. En segundo lugar, como un solo hombre, de manera unánime, dice la Escritura que se juntaron y le pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. No estaban en el templo, sino en una plaza. La multitud estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Hubo un tiempo especial de lectura desde el alba hasta el mediodía y el pueblo oía atentamente. En tercer lugar, Esdras estaba en un lugar más alto, un púlpito de madera que había sido hecho expresamente para esa ocasión. Había hombres a su derecha y a su izquierda. Por ejemplo, dice la Escritura que a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano izquierda, Pedaías, Isael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam, quienes desde luego presidían junto con Esdras. En el versículo 5 encontramos un claro ejemplo del libre examen de las Sagradas Escrituras. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. La palabra de Dios no es para solo unos cuantos iniciados, es para todo el pueblo, lengua y nación. En el punto número 2 de esta lección, de esta porción que estamos viendo, lo titulamos Un día santo. Esto está en el capítulo 8 de los versículos del 6 al 12. Primeramente, la lectura del libro de la ley produjo anhelo de adorar. Esdras bendijo a Jehová, Dios grande, y el pueblo respondió, amén, amén. Alzando las manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Cuanto más se lee el libro, más se desea conocer al autor. Cuanto más se le conoce, más crece el deseo de adorarlo. En el punto número 2, podemos decir que los levitas explicaban al pueblo la ley. Recordemos que muchos de ellos habían nacido en cautividad y tal vez no conocían bien el idioma hebreo. Necesitamos maestros que expliquen de tal forma la Escritura que lo difícil nos parezca fácil de entender. Este pueblo estaba ansioso de comprender las verdades que brotaban del libro. Dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. Los levitas leían con mucho cuidado, dándonos ejemplo de cómo hemos de leer ahora la palabra de Dios. En tercer lugar, era un día santo a Jehová. Por tanto, no deberían estar tristes ni llorar. Nehemías, Esdras y los levitas se esforzaron en que el pueblo entendiera que era un día para alegrarse. Podemos decir que la palabra de Dios conmueve los corazones y es un gozo ver que hay sensibilidad manifestada en lágrimas. Pero era un día santo a Jehová. Debían, por ejemplo, comer de lo mejor, beber vino dulce y enviar porciones a quienes no tuvieran nada preparado. Nos hace la observación al estudio
que comer grosuras, cuando ustedes lean esta porción, equivale a comer de lo mejor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. No era un pueblo huérfano ni desamparado. Podían regocijarse en su Dios grande. El pueblo estuvo dispuesto e hicieron fiesta conforme a se les había dicho, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esto viene en el versículo 12. Se experimenta mucho gozo cuando lo que enseñamos produce un resultado como este. En el punto número 3 de esta porción del estudio de la lección, se titula Unos días de celebración. Viene todo esto entre los versículos del 13 al 18. En primer lugar, las cabezas de familia, sacerdotes y levitas, se reunieron con Esdras para continuar escudriñando y entendiendo las palabras de la ley. Había sed por saber más. Hay una enseñanza especial aquí para los varones. Dice, cada varón, cabeza de familia, debiera tener sed de aprender y comprender la palabra de Dios y compartirla con su familia. Encontraron que en ese mes debían celebrar la fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Esto lo dice Levítico capítulo 23, verso 34. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Levítico 23, 42. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 23, 43. Dios lo había mandado, pero desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, no se había guardado esa fiesta. Mas ahora el pueblo fue al monte y trajo ramas de diversos árboles. Eran ramas de olivos silvestre, de arrayán, de palmeras, etcétera, etcétera. Unieron la acción a la palabra y los tabernáculos comenzaron a aparecer en los terrados, en la plaza de las aguas, en los atrios de la casa de Dios y en la plaza de la puerta de Efraín. Y había una alegría muy grande. Siempre es así, cuando obedecemos lo que la palabra de Dios manda. Hay gozo en los corazones. Por todos los días que duró la fiesta, Esdras continuó leyendo el libro de la ley. Y al 8º día hubo una solemne asamblea según el rito. Dios se alegra cuando somos obedientes a su palabra y hay gozo en nuestros corazones. Lo siguiente en esta lección se encuentra en los siguientes versos del capítulo 9 de Nehemías, entre los versículos del 1 al 5. Pero sí quisiera decirles que no siempre es fácil confesar nuestros pecados. Algo dentro de nosotros resiste. Más bien queremos justificarnos y pensar que todo está bien. Como un ejercicio especial, se recomienda lo siguiente, hermanos. Un día, apártate a un lugar donde nada te distraiga, lleva tu Biblia, una libreta y un lápiz. Luego haz una oración pidiéndole a Dios que te traiga a la memoria
todos los pecados que no has confesado. Anótalos conforme lleguen a tu mente y acepta que no los has confesado. Y ora al Señor pidiendo su perdón. Esta puede ser una experiencia muy especial para nosotros. En esta lección del capítulo 9, examinaremos una oración en la cual se confiesan los pecados de una nación. Notarás que el pasaje está lleno de claroscuros. La parte oscura corresponde a los pecados mencionados y la claridad a la actitud bondadosa de Dios al perdonar y restaurar y seguir velando por su pueblo. Así es que en esta parte de la lección 9, entre los versículos del 1 al 5 del capítulo 9, lo titulamos Un día de oración. El día 24 del mes séptimo, el pueblo de Israel se humilló ante Dios. Tres cosas hablan de esa humillación: ayuno, cilicio y tierra sobre sí. Maneras muy notorias para decir que estaban buscando a Dios en arrepentimiento. En segundo lugar, previamente se habían separado de los extranjeros. Si se requiere más información sobre esta cosa, lean el capítulo 10 de Esdras. Así es que se habían separado de los extranjeros. Sin duda fue un tiempo de mucho dolor, pero era necesario hacerlo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, en los versículos del 1 al 4, leemos que un pueblo santo no debía emparentar con naciones cuyos ritos eran abominación a Dios. Un ejemplo triste es el de Salomón, cuyas mujeres extranjeras desviaron su corazón. Así es que ellos confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. En tercer lugar, pasaron medio día entre leer la palabra de Dios, confesar sus pecados y adorar a Dios. Los levitas se levantaron para clamar a Dios en voz alta. Estos varones animaron al pueblo a bendecir a Dios. Los nombres de ellos quedaron registrados para que sirvan de ejemplo y los varones de todos los tiempos entendamos que se espera que seamos varones que se ocupan de la oración y que animen a otros para ocuparse en esta piadosa práctica. Así es que levantaos, bendecir a Jehová. Una oración cronológica. Esto lo van a encontrar cuando lean la porción de Nehemías 9 del versículo 6 al 37. Primeramente, analizar esta oración es entrar a un territorio de luces y sombras. Las luces son las obras de Dios a favor de su pueblo. Las sombras son las acciones malas de ese pueblo. Esdras confiesa los pecados de la nación a través de los tiempos. En segundo lugar, inicio de la oración. Se reconoce a Dios como el único Dios, como creador, como sustentador y como digno de adoración. Abraham. Dios, como sabemos, lo escogió, lo sacó de Ur de los Caldeos, fue hallado fiel su corazón delante de Dios. Dios hizo pacto de darle la tierra prometida y Dios cumplió su palabra. La cautividad en Egipto y liberación. Dios vio la aflicción de su pueblo e hizo grandes maravillas contra los egipcios y abrió para ellos el mar rojo. El pueblo pasó
pero sus enemigos fueron echados como piedras en las profundidades. El Señor los guió con columna de nube y de fuego para alumbrarles el camino por donde debían de ir. La ley, Dios les dio unas leyes en el Sinaí y el día de reposo. Este día no era para ocio, para descanso, sino para adorar a Dios. Provisión y soberbia del pueblo. Fue una obra maravillosa sustentar a un pueblo tan numeroso en el desierto por 40 años, dándoles alimento y agua. Pero ellos se rebelaron contra Dios y lo liviano de su provisión. Dios no los abandonó. Y la victoria sobre los reyes enemigos. Enfrentaron a ejércitos poderosos, pero Dios estuvo con ellos para darles la victoria, a pesar de que no eran una potencia militar. Jueces. Este fue un tiempo muy confuso para el pueblo. Cada uno hacía según le parecía. Estaban angustiados por sus enemigos. Y Dios levantaba un hombre que los libraba. Volvían a caer en angustia por causa de sus enemigos. Y Dios levantaba a otro juez. Era como un círculo vicioso. Pero Dios seguía siendo fiel por su pueblo. Los profetas, importantes. El interés de Dios se mostró al mandarles profetas que los exhortaran a ser fieles, pero se llenaron de soberbia y pecaron. Reyes no pusieron por obra la ley de Dios, ni le sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. La situación que estaban viviendo. En tercer lugar y por último, una oración como esta muestra un conocimiento de la historia de un pueblo con sus fracasos espirituales, pero también muestra la fidelidad y bondad de Dios para con un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo aplicar este estudio y estos conceptos para nosotros? Para nosotros en la actualidad. Primeramente, la lectura cuidadosa de la palabra de Dios conmueve el corazón y nos lleva a orar confesando nuestros pecados. En segundo lugar, debemos apartar tiempos especiales para escudriñar la palabra de Dios y buscar mandatos que cumplir y confesar los pecados que se nos señalen en ella. Y en tercer lugar y por último, necesitamos líderes que oren y nos animen a orar. Esta fue la lección 9, hermanos, de Nehemías, del libro que estamos viendo en esta escuela dominical. Y recuerden, les recomiendo que lean, después de que nos hayan acompañado ya en la lección 9, allá en sus casas, ahí donde están, lean todo el texto completo de esta lección 9, que está, repito, en Nehemías capítulo 8, del versículo 1 hasta el capítulo 9 de Nehemías, versículo 38. Les agradezco su atención, hermanos, y oramos por ustedes. Gracias también por sus oraciones. Y nos encomendamos al Señor todos los días, quien tiene el control de nuestras vidas y del tiempo que estamos viviendo. Gracias, que haya bendición para todos ustedes. Estaremos, si Dios quiere, próximamente compartiéndoles. Gracias una vez más.